Ahora, hablando específicamente de los estímulos de ABR, el estímulo más común que utilizamos en audiología es el tono puro, pero este no está disponible para las pruebas de ABR, porque el ABR es una respuesta transiente, entonces no es posible registrarlo con este tipo de estímulo. Necesitamos otros. El más común es el estímulo clic. Como lo vemos aquí en la pantalla, podemos ver una comparación del estímulo clic con el tono puro. Entonces, en esta gráfica vemos un tono puro de 1000 hercios y vemos que el clic estimula un amplio rango de frecuencias, desde 250 hercios, alcanzando su pico entre 2000 y 4000 hercios. El clic produce un ABR de una muy buena amplitud, pero no es una frecuencia específica. Una mejoría del clic es el CE-chirp. Entonces vemos en la gráfica que el CE-chirp tiene como el mismo rango de frecuencias que el clic, pero lo que hace es que reorganiza las frecuencias causando un mayor retraso en la cóclea. Y debido a esto tenemos una respuesta hasta 2 veces más grande que con el clic, aunque tampoco es específico en frecuencia. Tenemos unos ABRs mucho más grandes con este tipo de estímulo. Bueno, en la academia encontramos un webinar hablando específicamente de este tipo de estímulo CE-chirp. Ahora hablemos de los estímulos de banda estrecha. Estos estímulos son muy importantes a la hora de hablar de las mediciones de umbral. En este caso tenemos un tono burst. Aquí en la gráfica vemos cómo tiene una frecuencia central de 1000 Hz, pero vemos también que tiene un pequeño espectro en las frecuencias bajas especialmente y que se hace mucho más grande en el área del estímulo. Esto es bastante bueno para el registro de ABR, pero igual no es un tono puro. La consecuencia de usar un tono burst en comparación con un clic o un CE-chirp es que vamos a tener una morfología de onda mucho más pobre y es algo que tenemos que aceptar con el fin de obtener umbrales de frecuencia específica. Para ayudarnos a mejorar la morfología, Interacoustics ha desarrollado un estímulo de banda estrecha llamado NB-CE-chirp o Narrow Band CE-chirp, que nos da una especificidad de frecuencia como el tono burst y que tiene una especificidad un poquito más amplia, pero como lo podemos ver en la gráfica, no tiene espectro en las otras frecuencias y esto hace que las respuestas con este tipo de estímulo sean 1.5 o hasta 2 veces más grandes. Los estudios realizados para demostrar lo que vemos con el uso del NB-CE-chirp están aquí en la parte inferior de la pantalla. Hablando del tipo de estímulo, hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué oído vamos a empezar la valoración? Lo ideal es empezar con el mejor oído y confirmar que es un oído normal. Lo que los padres quieren saber de un niño recién nacido es que el niño pase el tamizaje neonatal, que pase la prueba de ADR y así en un futuro que sea capaz de desarrollar lenguaje. Por supuesto, después de averiguar cómo se encuentra el mejor oído, vamos a averiguar cómo está el segundo oído y confirmar que no haya una pérdida auditiva que necesite ser amplificada. En términos de la intensidad, es necesario basarnos en lo que sabemos. Muchos niños que son referidos del tamizaje neonatal probablemente van a tener una ABR normal, por lo que no queremos empezar con una intensidad muy fuerte. Es bueno empezar a unos 40 decibeles por encima del umbral esperado. Los protocolos de tamizaje neonatal del Reino Unido nos sugieren obtener respuestas claras en 3 intensidades. Primero, arriba del umbral, en el umbral y por debajo del umbral. Y hacerlo en los pasos más pequeños que podamos. En cuanto a la frecuencia, queremos hacer una evaluación lo más específica posible.
El objetivo aquí sería escoger una alta frecuencia y una baja, de forma que podamos cubrir la mayor cantidad de frecuencias del audiograma. Usualmente las que escogemos son 500 y 2000 o 4000 y 1000. En cuanto a la tasa, es muy importante escoger una adecuada. ¿Por qué? Si escogemos una tasa muy baja, la prueba será muy larga. Y por el contrario, si escogemos una tasa muy rápida, vamos a tener una pobre morfología de onda. Y lo más importante es ver claramente la onda 5. No debemos preocuparnos en esta prueba de ver las otras ondas. De hecho, las altas tasas son pues más recomendadas en este tipo de prueba. Entonces, volviendo al protocolo de tamizaje neonatal del Reino Unido, vemos que ellos nos recomiendan usar tasas de entre 45.1 a 49.1 por segundo, lo que nos va a permitir obtener unos resultados bastante rápidos, de buena calidad, y vamos a poder evaluar más frecuencias como sea posible. Por último, vamos a elegir la polaridad. La polaridad viene en diferentes formas: condensación, rarefacción, alternante. Si utilizamos una tasa alta, como lo mencionamos, la polaridad no tendrá mucho efecto en la forma de onda. En este caso utilizaremos una polaridad alternante que nos va a permitir eliminar bastante artefacto del registro. También podemos elegir un transductor, entonces podemos elegir auriculares de inserción o auriculares supraurales, que vemos en la actualidad una gran cantidad de personas utilizando los auriculares de inserción por una serie de razones. Por ejemplo, requieren menos enmascaramiento porque incrementan la atenuación interaural. También reducen el artefacto del estímulo y por último son mucho más fáciles de colocar. Por ejemplo, cuando estamos utilizando un auricular supraural, no sabemos si el sonido está llegando directamente al conducto auditivo. Mientras que en los auriculares de inserción, solamente debemos seleccionar la oliva adecuada y ubicarla perfectamente dentro del oído. Si estamos hablando de conducción ósea, igual tenemos dos opciones: el B71 y el B81. En este caso, el B81 es una versión más actualizada que nos proporciona menos distorsión, podemos estimular intensidades más altas y además es mucho más robusto.